¿Sabías que puedes comer pasta, pan y patatas sin que se disparen tus niveles de azúcar en sangre? Suena imposible, pero no lo es. En este vídeo te voy a mostrar con métodos naturales y muy sencillos cómo hacerlo sin tener que renunciar a los alimentos que más te gustan, el carbohidrato que sea que consideres que no es tan saludable o que te está elevando demasiado el azúcar en sangre. Soy Diego, especialista en nutrición holística y medicina ayurveda, y llevo muchos años ayudando a la gente a mejorar su metabolismo, sus niveles de energía y a regular el azúcar en sangre gracias a cambios en el estilo de vida, la alimentación y la suplementación. Quédate hasta el final porque aprender estos trucos tan simples y efectivos van a ayudar a que puedas seguir disfrutando de todos estos alimentos sin poner en riesgo tus niveles de azúcar en sangre y enfrentarte a la posibilidad de tener algún tipo de diabetes, prediabetes, obesidad, etc. Vamos a empezar por un concepto fundamental de entender, que es el de los almidones resistentes. Los almidones resistentes son un tipo de carbohidrato, podemos encontrarlo en las patatas, en el arroz, en la pasta, en el pan, que pasa sin ser digerido por todo el intestino delgado y cuando llega a tu colon, a tu intestino grueso, alimenta a las bacterias que hay ahí, a la microbiota, y eso mejora al final tu salud digestiva. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ese almidón resistente, al no ser transformado en azúcar y ser absorbido como azúcar o glucosa de manera rápida, lo que hace es ayudar a equilibrar nuestros niveles de azúcar en sangre. En otras palabras, esos alimentos que contienen más almidón resistente tienen un índice glucémico más bajo, es decir, van a elevar tu azúcar en sangre de manera más sostenida y más lenta que otros, por ejemplo, como el azúcar blanco, ¿verdad? Entonces aquí un truco muy interesante de empezar a utilizar es el de enfriar, por ejemplo, el arroz, las patatas, la pasta. Cuando lo metemos en el frigorífico durante al menos 12 horas por la noche, lo podemos comer y luego refrigerarlo. Esto lo que va a hacer va a ser aumentar la cantidad de almidón resistente que hay en este alimento, lo cual va a reducir el índice glucémico y no va a elevar tanto tus niveles de azúcar. El resultado entonces va a ser un azúcar en sangre menos elevado, una sensación de saciedad más grande con menos cantidad y más energía. Y no solo eso, sino que además este almidón resistente va a alimentar esas bacterias beneficiosas de tu intestino grueso y vas a ir mejor al baño también. La segunda clave va a consistir en cómo combinamos estos alimentos, con qué otros alimentos estamos combinando la pasta, el pan y las patatas, ya que estos alimentos, cuando son consumidos por sí solos, es decir, sin un acompañamiento, se ha demostrado que aumentan muchísimo más los niveles de azúcar en sangre. Pero se ha demostrado que cuando combinamos estos alimentos, estos hidratos de carbono, con fibra, grasa o proteína, se reduce la rapidez con la que el cuerpo transforma ese alimento en azúcar. Entonces se equilibran los niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué esto es así? Te preguntarás. Porque el tiempo que tarda el cuerpo en digerir ese alimento cuando está combinado con fibra, grasa o proteína, o las tres, aumenta. Por lo tanto, se reduce ese aumento de glucosa. Pero lo que hay que entender en este punto de la combinación de alimentos es cómo hacerlo de manera correcta, ya que si lo hacemos de manera incorrecta, el resultado va a ser mucho peor. ¿Cuál sería esa manera incorrecta? Principalmente combinar esa pasta, ese pan y esas patatas con proteína animal, lo cual ya hemos hablado en otros vídeos, va a generar mucha toxicidad. Mientras la proteína animal se está digiriendo con el ácido, ese hidrato de carbono se va a fermentar, lo cual no solo va a elevar tus niveles de glucosa, sino que va a producir mucha toxicidad en el hígado, en el páncreas, y al final pues toda la situación va a empeorar. La manera más adecuada, por lo tanto, de combinar esa pasta, ese pan y esas patatas o cualquier otro carbohidrato va a ser combinarlo con grasa, aceite de oliva, aguacate, ghee, cualquier otra fuente de grasa saludable, proteína sobre todo vegetal como la de las legumbres, las semillas, los frutos secos, o por ejemplo con más fibra procedente de verduras. La tercera estrategia potente para reducir el azúcar en sangre es la de movernos un poquito después de comer. Está demostrado que caminar de 10 a 15 minutos después de cada comida activa un músculo que está en nuestros gemelos, que activa un montón el metabolismo, la quema de grasa, la producción de energía, y esto se traduce en niveles de azúcar mucho menos elevados en sangre después de comer. Además, tu digestión mejora y te sentirás mucho mejor. Recuerda que estos carbohidratos están hechos para producir energía dentro del cuerpo y el cuerpo humano está hecho para moverse lo más posible durante el día. Entonces te recomiendo que te pongas unos zapatos, salgas a caminar después de cada comida, aunque estés en el trabajo, si puedes, 10-15 minutos, y vas a notar una diferencia en tu energía. El cuarto punto importante de entender es que no todos los carbohidratos son iguales, y aquí te recomiendo totalmente empezar a incluir otros carbohidratos más complejos, es decir, más difíciles o más lentos de digerir que el
pan, la pasta y las patatas para tener esa variedad y no estar enfrentando a tu cuerpo a esos subidones de azúcar que podemos tener con alimentos de este tipo. Este tipo de carbohidratos más complejos, más integrales, serían carbohidratos como el boniato, la calabaza, la avena, el trigo sarraceno, el mijo, sobre todo como cereales sin gluten además, que no van a generar esa inflamación, así como todas las legumbres que contienen hidratos mucho más complejos y van acompañados de mucha más cantidad de fibra que la mayoría de pastas blancas, arroz blanco y patatas. Además, si cuando consumes estos carbohidratos más refinados como el arroz blanco, las patatas o la pasta blanca con harina de trigo blanco, lo ideal es consumir una cantidad más pequeña acompañado de esta fibra, grasa y proteína, y eso también va a ayudar. El quinto aspecto a considerar sería en qué momentos del día estamos consumiendo estos alimentos. Está más que demostrado que por la mañana con el desayuno o en la comida del mediodía nuestro fuego digestivo, nuestra capacidad digestiva está mucho más fuerte que por la noche y por lo tanto la sensibilidad a la insulina también. En cambio, cuando consumimos estos alimentos por la noche empiezan los problemas, ya que por la noche nuestro cuerpo produce una hormona llamada melatonina. Esta hormona, que se produce aquí en la glándula pineal, en el cerebro, se encarga también de reducir considerablemente la insulina, la producción de insulina. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere descansar, no quiere digerir. ¿Qué sucede cuando consumimos estos alimentos con la cena? Como nuestro cuerpo empieza a segregar esta melatonina, esta hormona, a partir de las 10 de la noche más o menos, los niveles de insulina van a reducirse y ese azúcar en sangre va a estar alto durante más horas, generando más riesgo de prediabetes, de ganar peso, de engordar, ¿verdad? Y también de que tus niveles de energía cada vez estén más bajos y te preguntes por qué, aunque estés digiriendo bien, al estar más altos los niveles de azúcar, tu capacidad de asimilar esos carbohidratos durante el día también va a estar disminuida, con lo cual te va a costar más hacer cualquier actividad del día. Además, si te sientes cansada, sientes que tus niveles de energía pueden estar relacionados con que tu azúcar en sangre está muy alto, o si lo has descubierto haciéndote algún análisis, te recomiendo que pruebes estos consejos porque van a cambiar la manera en la que tu cuerpo responde a los carbohidratos, y además quiero enfatizar la importancia de reducir esos carbohidratos con la cena. Si quieres aprender cómo equilibrar tus niveles de azúcar en sangre de manera mucho más profunda, te recomiendo que me reserves una llamada de 30 minutos en la que vamos a ver cómo crear un plan ayurvédico, un plan de nutrición holística, para que a través de la alimentación, los suplementos de hierbas potentes, regulemos cómo tu cuerpo responde a esos carbohidratos, regeneremos el páncreas y todo empieza a funcionar mejor. Espero que te haya gustado este contenido y nos vemos en el próximo vídeo.